Hoy trataré de no elevar mucho el globo filosófico con respecto a los conflictos y a los procesos de paz, y trataré de hacer una presentación inicial muy corta y muy sucinta, donde no me voy a referir a temas de coyuntura necesariamente, sino a las generalidades de los conflictos y de los procesos de paz, para luego en la discusión sí animar, digamos, a cada uno de ustedes a plantear sus distintas posturas. Entonces, creo que hay que comenzar por el principio, y es definir el conflicto. Y tenemos que comenzar a definir el conflicto porque de alguna manera eso nos va a definir también lo que es la paz y lo que va a ser un proceso de paz. Entonces, en buena manera, tenemos que entender que en una sociedad en la cual se está desarrollando un conflicto armado, vamos a tener conflictos de orden no armado entre los actores que están en contienda y conflictos sociales que de alguna manera se van a nutrir mutuamente. O sea, el conflicto social o el conflicto no armado va a nutrir y se va también a nutrir de las estrategias del conflicto armado, así como la misma existencia de una guerra civil posibilita que la salida armada o la salida violenta sea útil para la sociedad a la hora de resolver sus conflictos. Entonces, de alguna manera, lo que se ha teorizado para entender los conflictos en el mundo tiene que ver con esa relación simbiótica que va a existir entre el conflicto armado y los conflictos sociales. Para entrar ya en materia, Calibas, que es tal vez uno de los teóricos sobre los conflictos armados en el mundo más importante, define la guerra civil como un combate armado dentro de los límites de una entidad soberana reconocida, entre partes sujetas a una autoridad común al comienzo de las hostilidades. Necesariamente, esta definición nos va a plantear la existencia de una multiplicidad de actores. Puede que sean actores de orden civil que se van a armar o actores estatales contra fuerzas insurgentes que inicialmente fueron civiles. En este sentido, podríamos comenzar a pensar, ya yo dije que no me iban a referir a asuntos de coyuntura, pero sí al conflicto colombiano en general, podríamos pensar que el conflicto armado en Colombia es un conflicto de guerra civil, no una amenaza terrorista, como en algún momento se le llamó, o unos locos que se están dando plomo porque sí, sino que partimos del supuesto que personas de la sociedad civil que estaban desarmados en algún momento toman la decisión de producir violencia para tener unas reclamaciones, unas reivindicaciones particulares. En este sentido, la producción de violencia también va a ser diferente. No es lo mismo el atracador que el guerrillero. Y ahí podemos entrar a discusiones mucho más profundas que tal vez no debería entrar hoy, como el delito político o las motivaciones para cometer un ilícito. Pero ciertamente el guerrillero va a cometer delitos en virtud de su ideología, por llamarlo de alguna manera, o el fin que busca con la guerra. En ese sentido, ahí va a haber una discusión interesante que da para otra discusión filosófica de qué tanto de delito político hay en la guerra. Ciertamente, los espacios de desarrollo del conflicto va a marcar también la forma como se hace la guerra en el mundo, porque no va a ser lo mismo una guerra urbana a una guerra rural, y no va a ser lo mismo un territorio rural plano que un territorio rural montañoso. Ahí las estrategias de cada uno de los actores va a cambiar. En este sentido, la violencia la podemos entender como un resultado o como un proceso. Y creo que es donde vamos a comenzar a marcar también una diferenciación de cómo se hace la guerra. Porque necesariamente el resultado, por ejemplo, de un atraco es el robo. La guerra no necesariamente
quiere la producción de violencia como el resultado en sí mismo. O sea, yo no secuestro a alguien si yo soy un grupo armado ilegal por secuestrarlo, sino porque eso va a generar un impacto en la sociedad, ya sea porque esa persona era muy importante o un impacto positivo para mí en mis finanzas. Entonces, ya no es solamente apropiarme de un objeto, sino que, por ejemplo, podemos tener la posibilidad de, no sé, utilizar la violencia para lograr algo, que era algo que Engels decía como la violencia es la partera de la historia. No necesariamente el uso de violencia va a ser un fin en sí mismo, sino que puede ser un medio. Ya para adentrarnos un poco más en el campo de los conflictos, les voy a presentar rápidamente esta gráfica que Pablo amablemente realizó este año con información de informes del Ministerio de Defensa de 2011 y 2015, donde narra, pues, esa gráfica, el número de muertos que han tenido militares y policías desde 2002 hasta 2014 y el número de guerrilleros muertos. Aún no tenemos claro si en esos guerrilleros muertos están los que se llaman eufemísticamente como falsos positivos. Estamos en proceso de hacer esa gráfica mucho más detallada a nivel mensual y con la certeza de que estén o no las ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué traigo esta gráfica acá? Y es una razón fundamental. La guerra va a partir del body count, es decir, el número de muertes. Si nosotros le quitamos cualquier consideración ética y de derecho internacional humanitario, de derechos humanos a la guerra, al final lo que va a importar es cuántos muertos tiene cada lado. Y tal vez esta reflexión me la provocó la pregunta que hacía Pablo, y era una guerra ilimitada. ¿Y de qué manera es ilimitada? O sea, ¿podemos pensar una guerra ilimitada sin reglas o una guerra ilimitada en el tiempo? Creo que esta gráfica es bastante eficiente cuando estamos hablando de que en 2002 cerca de 2.000 colombianos murieron en la guerra. Según cálculos del Centro de Memoria Histórica, 220.000 personas han muerto por causa del conflicto en los últimos 50 años. Causas directas, por causa directa del conflicto armado. En este sentido, toca hacerse la pregunta si al final en la guerra lo que interesa es exterminar al enemigo. Y es tal vez una de las preguntas de fondo de esta disciplina de analizar conflictos. ¿Cómo nos matamos? ¿Vale la pena tener reglas para matarnos? O, como dice el refrán popular, en el amor y la guerra todo se vale. Entonces, la respuesta de la comunidad internacional es que no, que hay unos mínimos para matarnos. Y por eso tal vez el ataque que realizó la FARC, según la versión oficial, es desdeñable, porque estos soldados estaban en una posición de indefensión por estar durmiendo. Hicimos una gran alaraca como país, porque estos soldados estaban durmiendo cuando los mataron. Pero cuando mataron a Raúl Reyes, fuera de las fronteras de Colombia, durmiendo en un campamento en Ecuador, todos aplaudimos al ejército colombiano. ¿Cuál es la diferencia? Eran dos grupos armados durmiendo, que fueron atacados por su enemigo. ¿La vida de Raúl Reyes vale menos que la de uno de los soldados que murió? Son elementos que, digamos, socialmente construimos. Tal vez para nosotros es mucho más valiosa la vida de un soldado que la de un guerrillero. Tal vez. Para mí no lo es. Para mí son dos seres humanos que murieron, independientemente de las decisiones que tomaron. Entonces, cuando uno presenta solamente 1.650 guerrilleros
contra 699 militares y policías muertos, uno dice, vamos ganando la guerra. Y bien por el ejército colombiano. Pero son 1.690 familias que perdieron un miembro. Independientemente de que el man se haya metido en la guerra. Los soldados también decidieron meterse a la guerra. Y era una de las discusiones que tenía con mis estudiantes hace poco. A los soldados nadie los obligó, nadie les puso una pistola en la cabeza para que entraran. Muchos de ellos decidieron seguir su carrera como profesionales dentro del ejército. A los guerrilleros, si bien algunos los reclutan forzadamente, otros deciden voluntariamente entrar. Ponerse en una posición de riesgo dentro de la guerra también es una opción. Y entonces ahí es donde uno entra tal vez en una discusión, ¿no?, humanística, y es ¿qué tanto importa el body count sin una base, o sea, o sin un respaldo de era un ser humano? Porque al final de cuentas nos estamos matando entre pares. Y también estamos utilizando a la naturaleza para matarnos, estamos matando también ríos, estamos matando animales. No somos las únicas víctimas de un conflicto. ¿Y quién ha medido el impacto ambiental del conflicto armado? Yo creo que María Clara podría darnos luces al respecto. O sea, ¿cuánto se ha dañado la naturaleza en Colombia por los combates? ¿Cuántas culturas se han perdido por la guerra? Y si nos ponemos a pensar, solo un caso muy emblemático, el de los Nukak Makuk, que los conocimos y fuimos la panacea porque teníamos tal vez... Los conocimos en buena medida porque el conflicto llegó a la puerta de su hogar. Porque las pinturas rupestres que tenían en una cueva cerca de, bueno, no tan cerca, en el departamento del Guaviare, comenzaron a ser lugar de tránsito para los grupos narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Ese impacto no se ha medido. Y es algo más que cuántos muertos ponemos. Sino también tenemos que pensar qué tanto pierde el país en la guerra. Pues, si ustedes me preguntan, en mi opinión es muy complicado analizar la guerra de una forma tan plana como cuánta gente ha muerto. Y ahí es donde va a entrar la discusión de fondo que propongo acá. Y es, más que salvar vidas, un proceso de paz implica salvar a Colombia como país o como proyecto de país o como proyecto de nación. Bueno, entonces voy a seguir ahora con el tema de los procesos de paz y voy a tratar de responder una de las preguntas o una parte de la pregunta que nos motiva hoy, y es ¿qué va a determinar el proceso de paz? Este cuadro es como una comparación de modelos de procesos de paz, pero va a servir de alguna manera para lograr identificar cuáles son las causas o las que van a marcar un proceso de paz. Y el proceso de paz lo marca el conflicto mismo, o las reivindicaciones que tenga cada uno de los actores armados dentro del conflicto. Se han determinado 5 modelos principalmente de procesos de paz. Uno tiene que ver con la reinserción, es decir, me mamé de la guerra y quiero volver a la sociedad, sin ninguna otra concesión. Es un proceso, digamos, es un modelo que ha sido muy extraño, porque si uno se va a desmovilizar es porque, digamos, parte de la realidad de que ni él me puede ganar, o sea, ni mi contraparte me puede ganar, ni yo le puedo ganar a mi contraparte. Es llegar a un punto de inflexión donde ambas partes saben que es imposible derrotar militarmente a su contraparte.
en este momento la FARC son conscientes que ya por ahí no fue. Se demoraron 20 años más que el M-19, que el ERP y que el Quintín Lame para lograr entender que por ahí no era el asunto. Juan, esto no prende. Ah, ok. Para entender que por ahí no era el asunto. Un proceso de paz con modelo de reinserción quiere decir, pues, ni él me va a ganar, ni yo lo voy a ganar, pero yo no quiero nada sino volver a mi casa. Esto fue un proceso de paz que se utilizó en Angola, con el Frente de Liberación Nacional, y en el Congo con los ninjas, que era una guerrilla que se llamaban los ninjas angoleños. En el Congo, perdón, congoleses. Luego hay un modelo que es por el reparto del poder político y económico, en buena medida donde estamos en este momento. Lo que se busca aquí no es que participen directamente en el gobierno que ya está constituido, sino que de alguna manera se abran espacios de democratización donde estas personas puedan llegar a participar. Luego hay un tercer modelo, que es el de intercambio, que se divide en varios tipos a su vez. Entonces, el primero es el de no agresión por desnuclearización, que tiene como ejemplo el proceso de paz, por llamarlo de alguna manera, que dio la República Democrática de Corea, o Corea del Norte, con Estados Unidos, que fue un pacto de no agresión con las condiciones de que Corea del Norte se iba a desnuclearizar o no iba a resolver o no iba a seguir desarrollando bombas nucleares. Por eso es que cada vez que Corea lanza un cohete a cualquier cosa, medio mundo se pone así como gato recién bañado. O sea, es una cosa que ya esta gente sigue haciendo sus pruebas nucleares y vamos a tener un conflicto en Asia. Otro es el modelo de paz por democracia. Aquí se ponen como ejemplo El Salvador, Guatemala, pero mi ejemplo favorito aquí es el de Colombia con el M-19. El M-19 fue una guerrilla que combatió al Estado colombiano y lo que pedían de alguna manera era mayor participación democrática, que consideraban que estaba cerrada por la Constitución del 86. En este sentido, uno de los grandes triunfos que tuvo esta guerrilla fue generar espacios de democratización donde pudieron participar y efectivamente desarrollaron muchas de sus ideas en la Constitución que hoy tenemos vigente en nuestro país, o que estuvo vigente hace un rato y que han recortado bastante y le han pegado más cositas que no necesariamente responden a su espíritu inicial. Otro tema, otro modelo de proceso de paz tiene que ver de paz por territorios y es la reivindicación clásica del conflicto israelí-palestino, donde lo que se busca es, hagamos un tratado de paz y que cada quien viva en su lado, que cada quien tenga su estado. Y hay un proceso de paz que yo no estoy muy de acuerdo con la clasificación Casacá-Fisás, que habla de procesos de paz por desocupación. Lo que pretende estos procesos de paz es que cuando hay una potencia colonial o una potencia de ocupación en un país, se desarrolla un proceso de paz, ya sea directamente con esa potencia o con la causa específica de la ocupación, digamos si son dos fuerzas en contienda, para que ese país ocupante salga de los territorios. También hay procesos de paz que lo que buscan es la creación de medidas de confianza bilaterales. El ejemplo clásico es el de Cachemira entre Pakistán e India para lograr desescalar el conflicto en esa zona y lograr cierta estabilidad y no agresión entre los dos países. Y por último, están los procesos de paz de autogobierno, son algunos modelos, donde lo que se busca finalmente es que ese país tenga autodeterminación. Aquí podemos encontrar la mayoría de los conflictos y de los procesos de paz provocados por los procesos de descolonización, sobre todo en África y en Asia, ¿cómo es? La parte sur de Asia que se me acaba de olvidar.
el nombre. También va a estar determinado, los procesos de paz se van a determinar de alguna manera por espejos. Es decir, aquí nadie hace unas innovaciones demasiado grandes, sino que se comienzan a buscar en todo el mundo experiencias exitosas de negociación. Y era como les decía a mis estudiantes, uno va a armar un Lego. Uno coge una pieza de determinada parte que se comprueba que ha funcionado y que uno cree que le puede funcionar y la pone. Entonces yo decido que el proceso de paz de Guatemala tuvo, no sé, el salón estaba frente al mar y eso hacía que la gente se calmara en medio de la discusión. Entonces yo decido negociar frente al mar. Cojo esa pieza y la pongo en mi muñeco. Luego digo, pero tiene que tener aire acondicionado. Vamos a ver dónde más hicieron aire acondicionado. Son temas que uno podría decir, son hasta ridículos de pensar que en la planeación de un proceso de paz se hace. Pero ciertamente también va a marcar la dinámica del proceso. Yo les aseguro que no es lo mismo para ustedes estar acá, donde hay ciertas comodidades, donde hay aire acondicionado, que si estuviéramos en un día caluroso como el de hoy, afuera hablando de este tema. Posiblemente estarían incómodos, brincando de un lado para el otro con ganas de irse. Entonces, el esquema de espejos de procesos de paz van a marcar mucho la metodología de cada uno de ellos, incluso la duración misma. Ya ahorita vamos a profundizar al respecto en esto. Y esto, digamos, es donde más me quiero detener para la discusión actual. El proceso de paz necesariamente va a tener unas fases que son prácticamente estándares para llegar a un acuerdo final. Entonces, en la primera fase, que es la fase de tanteo, las partes van a explorar si hay por lo menos disposición de conversar. O sea, es, venga, ¿quiere hablar? Como cuando uno pelea con un amigo, con la novia. Como uno no va a llegar, ¿qué hubo? ¿Qué más? Y la abraza porque enseguida le pueden pegar a uno. Sino, venga, ¿quiere hablar o dejamos las cosas para después? Entonces, en esta fase exploratoria uno va a ver la disposición que van a tener las partes para negociar. Posteriormente, se va a firmar un acuerdo preliminar. Y ese acuerdo preliminar tiene que ver con la disposición efectiva de negociar. O sea, ya ahí se plasma en un papel que el grupo armado A y el grupo armado B o el Estado están en disposición de negociar. Con posterioridad se reúnen para hacer un acuerdo de prenegociación, que es donde se va a definir la metodología misma del proceso de paz. Ya, es decir, vamos a tener agendas abiertas o agendas cerradas. Y una agenda abierta quiere decir que cualquiera de las dos partes o cualquiera de las partes puede meter temas en la agenda. Es decir, si hoy, por ejemplo, o echémonos un poquito para atrás, si en diciembre estaba en boga el tema de las niñas del Carmen de Bolívar con el tema del virus del papiloma humano de la vacuna, la FARC hubieran dicho, se tiene que suspender en todo el territorio nacional la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano, porque eso está afectando a nuestras niñas, y deciden meterlo en la agenda de negociación. Si estuviéramos bajo un modelo de agenda abierta, pueden discutirlo. Y si el gobierno dice que no, ahí va a haber un choque de por qué no se incluye en la agenda. Definimos unos temas que vamos a negociar y fuera de eso nada puede entrar a la mesa de negociación. También se van a definir si hay un número de rondas determinadas para negociar, si hay un tiempo mínimo o máximo para negociar cada punto de la agenda. Entonces, en este momento nos hacen todas las definiciones metodológicas y aquí hay que hacer claridad en algo.
para entender tal vez el proceso que tenemos actualmente. No es bueno ponerse límites para este tipo de procesos. Porque cuando uno pone un límite dice, toca cortar aquí sí o sí, independientemente de a dónde se haya llegado con la negociación, hasta aquí llegamos. Si no negociamos temas de fondo, pues se fregaron. Entonces, lo que se acostumbra es dejar abiertas tanto las rondas de negociaciones como el tiempo mínimo para hacer las mismas. ¿Con qué fin? No estamos discutiendo, no sé, el color de la pintura de la casa, o qué vamos a comer hoy, o por qué ayer hicieron cerdo y hoy también hicieron cerdo. Estamos discutiendo entre dos personas o dos grupos que tienen visiones totalmente opuestas de lo que debe ser un país. Entonces, de la carrera solamente queda el cansancio. Y si logramos llegar a acuerdos entre visiones tan impares, son puntos medios de cesión de cada uno, que es donde vamos a construir un nuevo proyecto no armado de país. Luego de que ya se define la metodología, se tiene que hacer un acuerdo marco o una hoja de ruta, que es donde se van a recoger los principios de la negociación. Además, se va a definir el orden de la agenda. Y en este momento es cuando el proceso debería hacerse público. Esto puede hacerse totalmente en privado sin que nadie sepa, que solamente sea un rumor. Acá, cuando ya hay una certeza de qué vamos a hacer y cuándo vamos a comenzar y cómo lo vamos a hacer además, es cuando normalmente estos procesos de paz se presentan en el mundo. Aquí nos van a decir, primero vamos a negociar esto porque es importante para determinada parte, pero después vamos a negociar esto porque para el gobierno colombiano es importante, por poner un ejemplo. Luego vamos a tratar este tema que no es tan álgido, pero tratemos de último el punto cuarto de la agenda, que es el que más complique va a tener. Entonces salgamos de lo demás, que lo podemos sacar rápido, relativamente, y dejemos lo más peludo para el final. Además, aquí se va a definir algo que es fundamental, y es con qué rapidez se aplican los acuerdos. Hay acuerdos donde la aplicación de cada una de las cuestiones pactadas es inmediata, y en otros donde la aplicación es a largo plazo. ¿En qué sentido? Ya para seguir al punto siguiente. Cada uno de los puntos de la agenda de negociación va a generar unos acuerdos parciales. Por ejemplo, en este momento, en el proceso de paz entre Colombia y la FARC, tenemos acuerdos sobre drogas ilícitas, participación política y tema de tierras. Si estuviéramos en un proceso donde la efectividad o la aplicación de estos acuerdos fuera inmediata, el gobierno colombiano ya debería estar tramitando, como ley de la República, pues ya debería estar tramitado cada uno de esos acuerdos. Es decir, estaríamos aplicando lo que se acordó en la mesa de negociación. Y cada uno de esos acuerdos parciales, cuando es de aplicación inmediata, debe tener un protocolo específico para implementarlo. Por ejemplo, si en el protocolo se dice no tiene que convertirse en ley de la República, sino que una vez acordado se entiende como una ley y tiene que ser aplicado inmediatamente en tal región, ya se tiene que comenzar a hacer, necesariamente porque hace parte del acuerdo marco o el acuerdo general de la negociación. O también se puede utilizar una fórmula que en Colombia se llama nada está acordado hasta que todo está acordado, que quiere decir que los acuerdos parciales solamente van a nutrir al acuerdo general. En Colombia, hasta que no tengamos un acuerdo general, nada vale. O sea, en este momento estamos bajo el riesgo de que si se suspenden los diálogos de paz o se caen completamente, todo lo que se hizo se perdió.
O sea, no necesariamente van a generar efectos en la sociedad y en la política colombiana, porque fue la determinación que se tomaron entre las partes al momento de negociar. El acuerdo general nos va a decir cómo se va a terminar el conflicto, quiénes son las partes que están vinculadas y además qué tipo de cosas se van a hacer una vez se acabe el conflicto. En nuestro caso vamos a tener los 5 puntos de la agenda ya resueltos, diciendo en el tema de tierras tenemos que hacer estas reformas, las FARC se comprometen a esto, el gobierno se compromete a esto, en el tema de víctimas estas son las obligaciones de las partes, estos son los tiempos en los que tienen que hacerse estas reparaciones, etcétera, y además va a plantear específicamente cuáles son, digamos, los participantes en este proceso. Adicional a esto, vamos a encontrar un acuerdo de implementación, verificación y solución de controversias. El acuerdo de implementación va a ser la hoja de ruta de la aplicación de estos acuerdos generales que se logren en una mesa de negociación, donde va a especificar también cuáles son las instituciones formales que van a desarrollar la implementación de estos procesos. La verificación tiene que ver con la veeduría que pueden hacer tanto la ciudadanía como los organismos de cooperación internacional de cada una de las etapas del post-acuerdo. Aquí sí voy a caer en esa discusión de lo que va a suceder después del acuerdo. Y finalmente, mecanismos de solución de controversias, es decir, si una de las partes considera que su contraparte no está cumpliendo con lo que está acordado, ¿cuáles son los mecanismos para que esta parte se obligue a cumplir y satisfaga las expectativas de su contraparte? Como ven, fuera de este esquema, si esto prendiera, está el alto al fuego o el cese de hostilidades. Y está ahí porque no es necesario para negociar. No es una condición sin la cual no se pueda negociar. Algunos deciden negociar en medio de una tregua. Por ejemplo, Colombia y la FARC en 1998. Crearon una zona especial de distensión, es decir, donde no había operaciones militares, para negociar. ¿Qué produjo esto? Después del rompimiento de estas negociaciones, mucha desconfianza. Para evitar esa desconfianza en la sociedad civil, se decidió negociar en medio del conflicto. Y volviendo a mi gráfica anterior, bueno, a unas anteriores, en el conflicto hay bajas y nos toca vivir con ellas, de ambos lados. Decidimos hacer la paz matándonos. Muy interesante. Pero además hay un tema, y es que esta tregua o el cese de hostilidades puede ser unilateral o bilateral. Entonces, ¿qué sucede cuando es unilateral? Nada más compromete a la persona que lo promete o al actor que lo promete. Es como si, por ejemplo, yo dijera no voy a tomar más café y decido no tomar café. Hasta que un día alguien va pasando con una taza súper caliente de café y me pega el olor y digo, uy, qué rico sería un café. Y me lo tomo. Y digo, tan rico. Pero al minuto siguiente digo, estoy actuando mal, yo me prometí no volver a tomar café. Y entro en una discusión conmigo mismo. Y mis amigos que son muy montadores van a comenzar, sí, de que no era capaz de tomar café. Y eso, en el mundo de las ideas, uno le podría decir, se llama un reproche social. Pero más allá de eso, ¿qué? No me pueden pegar, no me pueden quitar plata, no me pueden echar de la universidad, salvo que sea el café del decano que me estoy tomando, que por la violación a mi promesa. Y es lo que en el fondo sucede hoy. Hay una tregua unilateral.
indefinida. Donde si uno lee entre líneas también existe algunos factores para romperla. Uno de ellos era sentirse atacados. Ni siquiera un ataque efectivo, sentirse atacados. Las FARC violaron su tregua. Una tregua que venían cumpliendo hace aproximadamente 5 o 6 meses. Mataron 11 soldados, sí. ¿Nos duele la muerte de 11 soldados? Sí. ¿Pero qué? O sea, más allá de decir a la FARC, oye, no sean tan faltones, porque no cumplen su palabra, ¿qué podemos hacer? O sea, una gente incumplida con su palabra y listo. Y ya aquí, sin tanto patriotismo de silla, pues, toca decir, son 11 muertos. Compárenlo con los 2000 que mataron en un año. Nada. Uno en este trabajo tiende a ponerse así, de que 11 muertos son nada. Y la pregunta fundamental es, ¿qué pasa si fracasan los acuerdos? Según la literatura, después del fracaso de los acuerdos lo que viene es sangre, pero a montones. Porque ambas partes tienen que demostrar para seguir combatiendo. Entonces nos vamos a ver enfrentados a un escalamiento progresivo y sistemático de la guerra, donde quienes más van a sufrir son la sociedad civil, porque va a estar metida en medio nuevamente de un conflicto o donde la guerrilla o los grupos insurgentes van a demostrar su poder realizando acciones de terror o acciones terroristas, como prefieran llamarlo. Y hay gente así, que dice, podemos ganar la guerra. Es decir, podemos exterminar a nuestro combatiente, a nuestro oponente. Según el Anuario de Procesos de Paz de 2015, solamente 11 de 108 conflictos armados en el mundo desde el 1989 han finalizado con victoria militar. Estamos diciendo que el 10% de los conflictos armados en el mundo desde 1989 ha logrado que una de las partes reduzca a la otra de tal manera que sea imposible defender, seguir combatiendo. O sea, el 90% de los conflictos desde el 89 o se siguen desarrollando, que es un número bastante importante, 43%, o se ha resuelto a través de un acuerdo de paz, que es el 39.8%, más 2.8% que están ahí en negociaciones. ¿Cómo? Ah, perdón, sí. O sea, que terminaron porque se mamaron de combatir. Perdón, así. Y acá está, ciertamente, que finalizados con acuerdos de paz fueron 43 conflictos. O sea, creo, Guillo, que aquí se equivocó la gráfica, porque si ves, el número es igual, y acá es donde dice no resuelto. Creo que es un error de tipeo acá. Pero para complementar está esta gráfica, que es a 2009, donde 29 se finalizaron con un acuerdo de paz, 6 están en un acuerdo de paz que todavía no se ha implementado, 7 en fase de resolución, 10 que no se van a resolver o que, digamos, no tienen una... Se baja la intensidad de la guerra, pero no necesariamente finaliza, y 7 finalizados con victoria militar, es decir, de 2009 para acá, solamente 4 terminaron con victoria militar. Estamos hablando que en 6 años, 4 conflictos han logrado finalizar con victoria militar. Ok.
ya está llegada mi presentación.